problemas y lo ves ahí. Punto 1.1. ¿Desde cuándo se ha estudiado e investigado el tema o problema? Eso es un resumen de que tienes que, eso se llama estado del arte. Pues, más o menos tú tienes que buscar, la idea es que se busquen, por eso les dije busquen las tesis. 2 tesis de cada uno. Ahora fíjate cómo está. 1.1.2 investigaciones recientes. Ahí está, no hay nada oculto. Ahora, como vamos a hablar de 1 o 2 internacionales, 1 o 2 nacionales y 1 o 2 estatales, regionales o locales, fíjate cómo va. 1.1.2.1. Y vuelvo a salirme, fíjate. .1.2.1 investigaciones nacionales. Y es un subtema del subtema. 1.1.2.2 investigaciones nacionales. 1.1.2.3 investigaciones estatales, regionales y o locales. Fíjate de dónde sale la numeración, ¿ya te diste cuenta? Ahí está. Me vuelvo a regresar. Ahí está. 1. Como quien dice, ya nada más me falta como acomodarlo, ¿no? Bien en donde vaya. De hecho, ahora, cada investigación que tú vas a recopilar o recuperar debe de llevar estos datos. Yo también les había dicho. ¿Quién escribió la investigación? ¿O quiénes? ¿En dónde fue hecha? Tanto el país como la universidad. ¿Cuándo fue hecha? ¿A quién significa? ¿A quién se, no, ¿con quién se trabajó? Maestros, alumnos, estudiantes, docentes, directivos, etcétera. Por ejemplo, yo en mi tema no he visto que lo hayan hecho. Bueno, según yo, a lo que yo investigué, no, bueno, es que no recuerdo muy bien, pero según yo no había hasta como que tanta información de eso. Ese es el punto. Aquí, por eso, si ustedes se fijan, Fanny, aquí ya nada más, ¿cómo te explico? ¿Cómo les digo? Aquí van a rellenar ese índice. Pero si es necesario, a ver, no vas a encontrar, como les dije, no vas a encontrar literalmente no vas a encontrar una tesis como la tuya. Tienes que dedicarte a buscar tesis de deserción escolar en primaria, perdón, en preescolar. Ahora, no vas a encontrar en otros países el concepto de preescolar. Ese es el punto. No las van a encontrar ahí. Entonces, lo que tú tienes que hacer, precisamente por eso hay que investigar. No necesariamente, de hecho, no es posible, si me apuras, a que haya una tesis con el mismo nombre que el tuyo. Pero tú tienes que buscar con los conceptos que estás manejando. Ok, deserción escolar y familia en el preescolar. Le buscas. En Google Académico, tesis Google Académico y te lanza. De hecho, pone tesis Google Académico en español de deserción. Igual para los demás. ¿Qué vas a volver? Les voy a poner. ¿Quién le escribió o quiénes? ¿Dónde fue escrita? ¿En qué país? ¿En qué universidad? ¿En qué año? ¿A quién iba dirigida? Ahora dice, tipo de investigación, ok. Es cuantitativa, cualitativa, con enfoque psicopedagógico. ¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Con qué instrumentos trabajó? Y una conclusión a la que llegó esa investigación, no tuya, sino hasta la que llegó ese investigador. ¿Dónde encuentran eso? En el índice de las tesis. Algunos le llaman marco teórico conceptual, otros le llaman planteamiento del problema. Cada país, digamos, le cambia nada más el nombre. Pero ahí ustedes lo van a encontrar. Ahora, volvemos acá, de las internacionales. 1.1.1.3, nacionales, las que se hicieron en México. En cualquier universidad, aquí mismo, de hecho, en la Universidad UNED, etc. Y el mismo tratamiento. ¿Quién escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuál es el país? ¿Con quiénes trabajó? Es decir, ¿cuál es su universo? ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumentos de medición utilizó? ¿Y cuáles fueron sus resultados? Todo eso lo encuentras en la tesis. Y igualmente 2.3, 1.1.2.3, estatales, regionales y o locales. Aquí el tip, para que no se quiebren tanto la cabeza, se los digo, es que si no encuentran, por ejemplo, se meten a buscar y no encuentran ni en UPN, en Morelia, o no encuentras ni en la escuela donde estudiaste, o en algún otro lugar, busca el tema lo más parecido a una de tus compañeras del doctorado. Y con eso obviamente se ponen a trabajar. Así es como se elabora este punto, ¿no? Ok. ¿De dónde? Aquí yo me brinqué, de hecho, lo comento, se pone antes 1.3, estado del conocimiento. Ya no nos lo pide la universidad, te explico qué es. Los estados del conocimiento, también llamados COMIE, es un consejo de universidades que trabajan temas de educación. Se hicieron 2 tomos que traen todo tipo de investigación en todos los niveles y en todos los campos educativos. Se nos pedía anteriormente que lo pusiéramos porque era un referente para nuestra investigación. Ahora ya no es necesario que lo pongamos, ya no se pone. Por eso obviamos y nos brincamos este tema. Bien. Y luego, si tú te fijas bien, aquí se mueve porque es un Word, pero nos dice consultar tesis, artículos, congresos, revistas y organismos que hablen acerca de investigación educativa y de la temática que tú estás manejando o con la cual estás trabajando. Eso es lo que nos están solicitando. Y luego me voy al 1.2, planteamiento del problema. .2.1, magnitud del problema. Y aquí me piden que vaya de lo general a lo particular, es decir, que hable a nivel mundial de la deserción, que hable a nivel nacional de la deserción, que hable a nivel regional de la deserción, es decir, del Estado, y que hable en mi escuela. Así es como tienes que llevar, o que hable en tu centro de trabajo, que te hable en donde estás o hiciste tu investigación. Y aquí la sugerencia es cómo te diste cuenta, por qué te llamó la atención, etc. ¿Qué hacen las evidencias para que puedas tú comprender y tener ese tipo de situaciones? 1.2.1, 1.2.2, el problema en la escuela. Te vas y ves, ok, si ya lo expliqué a nivel local, es decir, en toda mi escuela, digámoslo así, ahora lo voy a explicar en mi salón. Lo que observaste
lo que estuviste tratando de identificar. ¿Cómo fue esto? Pues por reuniones, por consejos técnicos, por pruebas, por reportes, por actas, por entrevistas que hiciste con los padres, etc. Así es como vas a hacer esa recopilación, ¿sí? de el problema en la escuela. 1.2.3, el problemario. Este problemario, chicas, les ayuda a que se centren, digamos, a que se centren en la investigación. ¿Sí? Es decir, a que te hagas preguntas, por eso dice ahí, a preguntas, analogías. Me voy a parar porque he sentado. A que haga preguntas, a que haya analogías, a que haya dudas de tu tema. No sé, no necesitan ser las exactas, no necesitan estar correctamente, no necesitas verlas correctamente, necesitas solamente ciertas aproximaciones. Y si tú te fijas, ahí te dice aporías, ideas, algo que se te haya parecido, ¿no? Y luego te dice, la pregunta es ¿cuántas ideas, cuántas preguntas tengo que hacer? Y pues yo les sugiero a ustedes que sean de 8 a 10. Son 8 a 10 preguntitas que te ayudan a sistematizar y te ayudan a simplificarte la idea que tú quieres aterrizar. Y por eso ves una flecha roja con una flecha amarilla, en donde te dice y donde te digo cómo realmente tiene que ir ya organizada la pregunta de investigación. Muy importante, muy importante. Esa pregunta de investigación la vas a separar de las del problemario. Vas a hacer docente, vas a hacer un espacio docente, y vas a poner negritas separadas. ¿Y qué quiero decir? Que a esto vas a poner número. A las otras les puedes poner número o les puedes poner un indicativo, algo que te haga la separación o la evidencia. Pero a esta pregunta de investigación, a lo mejor puedes poner, no sé, se me ocurre que pongas una leyenda que diga, en base al problemario y a las ideas que surgieron, la siguiente es la pregunta rectora de esta investigación. Pues la pregunta, para la investigación, no pongas para la investigación. Entonces, en ese sentido... ¿Eso nos lo va a mandar? Sí, eso ya lo tienen, pero pues que ya me cansé. Sí, pero eso ya lo tienen. Lo que les estoy explicando ahorita no escribas, Fanny, ahorita nada más escúchenme. Nada más escúchenme. Porque van a aparecer dudas. Y ahí sí ya. De todos modos documentos, si no lo tienen, lo voy a subir ahorita al WhatsApp. ¿Sí? Pero lo que te estoy explicando ya es ese formatito que tienes que hacer. El planteamiento, fíjate lo que dice en amarillo, el planteamiento del problema A es de manera en pregunta, con un enunciado interrogativo, es decir, con los signos de interrogación. Y ahorita se van a dar cuenta de algo bien chistoso, interesante, y bueno, chistoso no en lo negativo, de algo muy peculiar que tiene toda investigación, pero que no nos detenemos a verlo, y que no nos cae el 20 hasta como Mila, hasta que hagas otro doctorado, dicen algunos, ¿no? Fíjate cómo va este asunto. Objetivos 1.3. Objetivo general 1.3.1. Fíjate lo que dice en el cuadro. Es la expresión afirmativa del planteamiento del problema. Si regreso arriba, si regreso acá, algo amarillo. Aquí está. El planteamiento del problema de manera de pregunta o a manera de pregunta. Es un enunciado interrogativo. Y fíjate lo que dice el objetivo.
general solamente es uno, no hay muchos objetivos generales. O particular, algunos le llaman, no, objetivos general. Ahí está. Es la expresión afirmativa del planteamiento del problema. ¿Qué quiero decirte con esto? Algo muy simple. Quítale los signos de interrogación a la pregunta de investigación y ponle un verbo. Analizar, la deserción, o desarrollar, o plasmar, o comprender, pero tiene que ir exacto. Nada más le quitas los signos de interrogación y pones el enunciado, ¿sí? Sin signos de interrogación y el verbo. Y ya hiciste tu objetivo general. Ese es el tip. Oiga, ¿qué objetivo general? Pues ve tu pregunta de investigación. ¿Ya la viste? Ok. Quítale los signos de interrogación. Quítaselos. Y entonces, ¿y ahora? Acomódaselos. Ya que los acomodaste, ahora sí te vas dando cuenta que es tu tema de investigación. Tu tema de investigación es tu pregunta de investigación. Y tu pregunta de investigación es tu objetivo general de la investigación. Chécate eso. Para que te des una idea de la genialidad y la simpleza que es hacer una investigación. Lo más didáctico que te pueda parecer es hacer una investigación así. Sigo entonces. A ver, para que vean la numeración que les puse en el índice. 1.3.2 objetivos particulares. Aquí sí se habla en plural de los objetivos que te ayudarán y de lo que harás para dar cuenta y explicar el objetivo general. Por lo regular, se sugiere que sean 4, 5, de 4 a 7. A 6 vamos a poner. Y ahí me dice, se van a redactar en infinitivo o verboide, como dice. Ar, er, ir. Para eso está la famosa tabla o de Bloom, las categorías de Bloom que se encuentran ahí. Entonces, se van dando, digamos, la idea es cómo vas a resolver con estos verbos, de hecho ahí te dice, se redactan con base en la pregunta, ¿cómo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Analizar cómo se presenta la deserción. Revisar el material acerca de deserción, etc. ¿Para qué? Y ya. Y esas son las preguntas. El último de los cuadros, chicas, nos dice que se sugiere que elabores un cronograma. Sí, obviamente sí sería ideal. ¿Por qué sería ideal? Porque así tú te vas marcando tiempos. Pero, pues no necesariamente, o sea, ya ahí no te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No. Ya es una cuestión muy particular. Por lo regular sí se sugiere que se haga eso. Pero si tuviéramos, digamos, el tiempo y fuéramos a construir la tesis. Por lo regular, ¿sí? Bien. Y te fijas, va la misma, el índice que te puse. 1.4, la justificación. La justificación, como la divido yo, como la organizo yo, bueno, no yo, pues,
cómo se organiza y es muy didáctica y además ayuda y muy importante es que tiene que tener una justificación teórica. ¿Por qué utilizaste a esos teóricos? ¿Por qué consideras importante esta investigación? Ese es el punto de vista social. Vamos. La justificación se marca en lo teórico, metodológico, social, práctico y económico. Teórico, metodológico, social, práctico y económico. Así se arma una buena justificación, que lleve esos elementos: teórico, metodológico, práctico, social y económico. Cuando nos referimos a economía es en tiempo y sí también en ahorro de dinero, no para ti, sino para las personas con las cuales estás trabajando. No sé, se me ocurre esto, ¿no? Esta investigación tendrá y tiene el apoyo de, tendrá como sugerencia que los padres pues no tengan que traten los papás de que vaya apareciendo la deserción, porque si no pues van a tener que pagarle a una persona o cuando el niño entre en una problemática pues van a tener que pagarle al psicólogo, no sé, algo así. Van a gastar más dinero poniendo y acomodando horas para ir con un psicólogo educativo y traten de saltar el obstáculo. Para eso es una justificación de tu trabajo de investigación. Si te fijas entonces, 1.4, ahí no hay 1.4.1 porque la justificación va toda, voy a decirte, de prosa, corridito, ¿sí? Así, corrido, ¿no? Y alcance y delimitación. Fíjate. No quiero que se me confundan porque esto genera siempre confusiones. En este alcance y delimitación solamente vas a ser descriptivo o descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te esté hablando del alcance, el alcance hacia dónde, el tiempo, hacia dónde te va a llevar tu investigación, en el sentido del tiempo que vas a invertir, en el sentido del contexto donde estás. El alcance de la investigación, pues bueno, es a corto plazo, a mediano plazo, el cual tiene como características mejorar la apreciación que tienen o que se tiene de la deserción, por ejemplo, ¿no? O tratar de evitar la deserción. Eso es, digamos, el tiempo. Y en la delimitación, ahí sí te está pidiendo espacio, es decir, todo lo que está alrededor de tu escuela. Bueno, es una escuela bidocente, es una escuela tridocente, es una escuela completa, es una escuela que cuenta con tal cosa, tiene luz, tiene servicios, tiene intendencia, qué materiales, alrededor de dónde está, ¿no? Qué colonia, qué municipio, las calles, qué fiestas se celebran, de qué vive la gente que vive ahí, económicamente de qué vive la gente que se encuentra allí, el nivel, de hecho por ahí hasta sabe uno si los papás tienen estudios o no, etcétera, etcétera. Todo eso es la delimitación. Y vas a ir aterrizando la delimitación obviamente con o en el salón o tu aula de clases. Entonces, en ese sentido, ahí está plasmado el alcance y la delimitación. Ok, aquí te está diciendo, en el alcance y la delimitación, en la delimitación tienes que poner tu tipo de investigación. Cualitativa, cuantitativa, ok. Cualitativa. Nomás la vas a escribir. El tipo de estudio multidisciplinario. Ahorita te voy a decir de dónde sale esto, ¿no?
con un método de la investigación-acción, porque ustedes trabajaron con ese método, con un método de investigación-acción, y con una metodología, pues dice ahí, fenomenológico hermenéutico. También te voy a decir ahorita enseguida qué significa eso. Fenomenológico hermenéutico. ¿Sí? Entonces, conforme vayas desarrollándolo, solamente lo vas a describir aquí, porque se me confunden siempre, porque dicen, oiga, eso ya lo dije en el capítulo 2 y me lo están pidiendo en el capítulo 3 también, y bien te lo van a ver. Bien. Paradigma, ¿con qué teóricos vas a trabajar? ¿Qué teorías con las cuales vas a trabajar? Profe, pero entonces sí sería como si lo estuviéramos repitiendo. O sea, lo que vamos a hacer en el capítulo 3 lo ponemos de una vez, como si fuera tipo resumen o algo así, ¿quiero entender? Sí, Andrea, de hecho es eso, es nada más una descripción. Es que mira, toda investigación va en ese tenor. Tienes que, a ver, yo les digo en una investigación, Andrea, que el arte de hacer una investigación es decir las mismas cosas con otras palabras. En todo el documento, pues es que ese es el centro de nuestra investigación. Pero decirlo que no parezca ni tedioso ni repetitivo y que tenga el orden de la investigación, la sistematización, Andrea. Okay. A diferencia del capítulo 3, aquí nada más lo vas a decir. De hecho, casi como un listado, digamos, ¿no? Así como va el orden, casi un listado. ¿No? Porque te la pongo muy fácil. Habrá gente que diga, bueno, yo viendo el capítulo 1 sé si este investigador tiene la estructura de una buena investigación. Ya lo demás no me interesa, no quiero leer su contenido. Pero si ve esto, dices, ah, cabrón, con eso tienes. Ese es el asunto. Bien. Salgo. Y si se fijan, ya vieron de dónde saqué cada uno de los, de los números, vaya, del índice. Ya se fijaron, no los inventé. Ahí están. Ahí se encuentran. No salieron de la nada. Y ahí está el capítulo 2. Capítulo 2, listo. Si tú te fijas, dice, yo le puse pues como título índice marco teórico conceptual, pero tú le vas a poner en una hoja solita a espacio 48 centrada, marco, le vas a poner capítulo 2, marco teórico conceptual. Y ahí está otra vez separado, y por separado cada una de la numeración de los temas y subtemas. Empiezo con el 2.1, marco institucional, marco referencial, y en algún momento te lo dije, y vamos del documento más importante o rector de toda la Constitución al documento, digamos, menos importante, pero no por ello dejarlo fuera. Por eso, si tú te fijas, dice artículo tercero de la Constitución. Ojo, del 2.1 al 2.29, fíjate, del 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.7.1, 2.2, nada más ahí, 2.2.7.1. ¿Por qué lo puse así? Porque bueno, a lo mejor alguna de ustedes va a querer poner el acuerdo Salamanca, a lo mejor el otro no, entonces me quedo en 2.2.7 y paso al 2.2.8. Hasta el 2.2.9, que es la OCDE. Todo eso, maestras, es cortar y pegar.
Todo eso nada más es un trabajo de cortar y pegar. Que no tiene mayor ciencia. No se interpreta, no se hacen citas, no se parafrasea la Constitución. El otro día me preguntaba una maestra, ¿por qué hay dos textos que no se citan en ninguna parte del mundo? Uno de ellos es las constituciones de los países y la otra es la Biblia. Me decía, maestro, ¿por qué? Digo, mira, yo creo que la respuesta más simple es porque no sabemos quién es el autor. Y me dice ella, Dios. Ah, ok. ¿Sabes quién es el autor y es Dios? ¿Cómo se llama Dios? Ya no me dijo nada. Tenemos la referencia, no. La Constitución, ¿la hizo una sola persona? No. ¿Quién es la persona que la hizo? No se sabe. Todo el pueblo. Pero aquí, maestro, no, o sea, no sería copia y pegar todo, sería como, no sé, ciertas partes, no sé, que nos ayuden o... Claro. No, claro, Andrea. Aquí, ahí va. Del artículo 3 no vas a pegar todo. De hecho, el artículo 3 nada más se ponen los dos primeros párrafos, que son lo esencial, y luego te vas a ir, porque así está marcado, en el artículo 3, luego te vas a ir a tu nivel. Te vas a ir a tu nivel. Obviamente, por ejemplo, tú no sé si vas a hacer secundaria, si vas a hacer prepa, si vas a hacer lo que vayas a hacer. Por ejemplo, Fanny, la maestra Fanny es preescolar. No sé tu nivel. Primaria. Entonces, así es. Ok, así es. Ahí está. Y ya te vas al nivel y a los párrafos que hable de tu nivel. Igual en la Ley General de Educación, los 3 o 4 primeros, ¿cómo se llama? Artículos base o párrafos del base, y ya después te vas a tu nivel. Igual con la ley estatal, si hay ley estatal, estatal. Puse como ejemplo planes y programas porque a lo mejor alguna de las tesis podría trabajar eso. Si no lo trabajan, no es necesario. Ya después me voy al 2225, que está en verde, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso también ya está el documento. Vas a encontrarte con una situación muy particular. Hay un documento que está desarrollado y que está escrito en 1952, 56, 58, no recuerdo bien. Pero ese documento, jóvenes, son los inicios de los derechos de los niños y las niñas. Después surgió un documento emitido por la ONU y por la UNICEF y por la UNESCO, el cual ya nos habla de la particularidad y lo que son los 10, 12 derechos de los niños y las niñas. Para que tengan cuidado, no se me vayan a confundir y decir, oiga, es que aquí nomás dice los derechos de los niños y las niñas, pero por escrito y no sabemos cuáles son. Ah, es que ese es el documento rector de la ONU. Ese documento rector, obviamente, te facilita o te dice en qué año se empezó a trabajar, se empezó, digamos, a legislar en todas las constituciones de todos los países los derechos de los niños. Porque de hecho, ese documento dice derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el primer documento que salió solamente es los derechos de los niños y las niñas. De hecho, ni siquiera dice niñas, ¿eh? Dice los derechos de los niños. Es en ese sentido que dice. Por eso, para que tengan cuidado, y van a decir, no lo encuentro. Ah, hay dos documentos en función a ello. ¿Sí? Ya después, otra vez, se ponen en cascada.
¿Qué quiere decir esto de que se ponen en cascada? Del más importante al menos importante, o de importancia que tienen. Así como si empezamos con la Constitución, acá empezamos con la ONU, ya después los organismos que se desprenden de la ONU, o algunos organismos autónomos que se desprenden pero que son importantes tener, ¿sí? Es en ese sentido que van, para que no se me vayan a confundir, ¿sí? Bien. Luego, ya pasamos. Ahora sí, Andrea, todo esto no es todo completo. Es 1, 2, 3 párrafos. 2, 3 párrafitos que son los más digamos, significativos. Bien. Y aquí es donde ya viene la chamba más pesada. Lo otro es ligerín. Y digo más pesada porque hasta en rojo se los puse. Marco teórico. Madre. Es como para decirte, indicarte, chicas, chicos, a partir de aquí vienen las citas textuales. ¿Sí? A partir de aquí. Consideraciones significa por qué utilizaste a esos autores. ¿Por qué utilizaste a esos autores o a esas teorías? Esas son las consideraciones. ¿Sí? Y los planteamientos. Ahora sí viene. Ok. Es de cajón, y me voy a ir otra vez al ejemplo de Fanny, es de cajón que Fanny tiene que utilizar a Piaget, porque tiene que ponernos la edad en la que el niño preescolar se encuentra cuando está el problema. Ok, ya puse la edad que son, no sé, 5 años. Fanny tiene que buscar el estadio o la etapa desde Piaget en la cual se encuentra el niño. Y lo tiene que nombrar. Se encuentra en el estadio, a ver, operaciones formales, sensorimetrías, operaciones concretas. Creo que es en las operaciones concretas, no me acuerdo. Y me tiene que dar una definición de las operaciones concretas. Los niños de tal a tal etapa están trabajando y haciendo esto, esto y esto. ¿Sí? Ahora, Fanny tiene que buscarme entonces al otro autor que se llama Vygotsky, porque está diciéndonos que Vygotsky trabaja con la cuestión cultural y cómo es el aprendizaje de Vygotsky. Cada uno de ustedes, Andrea, por ejemplo, tus autores, tendrás que buscar y definirlos de esa misma manera. ¿Qué autores? Pues bueno, los que están ahí. Aquí les puse el ejemplo y les decía yo a ustedes, bueno, como estaba pensando en una tesis para niños de preescolar, puse el ejemplo de cómo va. Por ejemplo, valga el aprendizaje significativo. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quién lo desarrolló? Etcétera. Jean Piaget. Okay. Voy a poner Jean Piaget una pequeña biografía, no sé, de un párrafo. Psicólogo suizo que inventó la psicogenética. Pero me interesa de Jean Piaget las operaciones formales, y vean cómo otra vez volví a hacer la enumeración. Jean Piaget 2.3.4, 2.3.4, y luego me interesan las operaciones formales 2.3.4.1, porque es un subtema del subtema. Cada que vayas a poner un subtema se aumenta un número, fíjate. Por ejemplo, ya desarrollo qué son las operaciones formales. No sé, me interesa algo más de Piaget que la asimilación, la acomodación, el equilibrio. 2.3.4.2. Ahora, fíjate lo interesante. Si tú quisieras hablar por separado de cada uno de los temas, tendrías que poner 2.3.4.3 acomodación, 2.3.4.4 equilibrio. ¿Sí? Si
quisieras hablarlo, si fuera parte de tu tema y la importancia que tiene. Yo aquí lo puse en general, pero si es importante para tu investigación, tendrías que hacer ese acomodo que te estoy diciendo. Ahora me voy. Otro autor, 2.3.5, Lev Seminovich Vygotsky. Va. Pero me interesa no solamente el lenguaje y pensamiento de Vygotsky, sino que me interesa la zona de desarrollo próximo. Por eso puse 2.3.5.1. Nosotros estamos acostumbrados a no hacer esta numeración. Te parecerá tediosa al principio, pero te va a alivianar y te va a ayudar un montón. Te va a hacer más llevadero el trabajo. Te lo va a facilitar, vaya. Bien. No sé, otro subtema, dije, bueno, el constructivismo. O Paul Ausubel con su otro concepto de no solamente aprendizaje significativo, sino andamiaje, el andamiaje, él lo llama también así. Por eso ya, dependiendo de los autores, es el tratamiento que le vas a dar. Y aquí, ahora sí, a la pregunta que hacía Andrea hace rato, aquí ya vienen los enfoques. Aquí sí, Andrea, los van a definir de acuerdo a autores. En el enfoque psicopedagógico, ¿quién habla? Quien habla de los enfoques son dos autores, son tres. Sí. Metodología de la investigación de Hernández Sampieri, metodología cualitativa de Javier Vargas, también les envió texto, y metodología de la investigación cualitativa de Álvarez Gallú. Son los tres tipos que hablan acerca de los enfoques. Vamos a ponerlo en este ejemplo. Vamos a suponer que tú pusiste los tres. Primero, ¿qué es un enfoque? Haces una pequeña definición. Luego, para efectos, para esta investigación, será el enfoque psicopedagógico, socioeducativo y pedagógico. Cuando ya veas la definición, vas a ver si tu investigación sí necesitó los enfoques. Cuando ya la veas. Cuando el enfoque psicopedagógico, y fíjate de dónde viene la idea. Me voy a salir de aquí y te voy a buscar la idea. Ay, no, así no es. Sorry. Ahí está. De aquí salió la idea, chicas. Me pongo aquí, ¿sí? Para eso también esta tablita la tienen, y veo. Ahí está. Ahí está, va. Aquí está el enfoque. Del lado izquierdo de mi pantalla, los enfoques. Psicopedagógico, socioeducativo y pedagógico son los que vamos a manejar nosotros para este tipo de investigaciones educativas. Ahí están. Esta red te da una pequeña explicación, así como en líneas de lo que significa cada uno. Si tu investigación está pensada en procesos internos, en motivaciones, en cuestiones psíquicas, psicopedagógico. Si está en lo socioeducativo, es lo cultural y el contexto. Que si te fijas, Fanny, va en lo tuyo. Y pedagógico es cómo vas a hacer, para qué, y cómo vas a lograr para que no haya deserción. ¿Cuál es más importante? Entonces,
En mi caso es psicopedagógico y socioeducativo, ¿verdad? Y pedagógico, porque también quieres buscar, de acuerdo a lo que te leí, quieres buscar métodos y maneras para que no haya deserción. Pero ¿cuál es más importante? A ver, tú dime. Ahí tú tienes que seleccionar cuál es más importante para ti. Puede ser, vamos, vas a poner los tres, pero ¿cuál va a ser el más importante? Tu tesis te lo dice, Fanny, te lo estoy diciendo. Pedagógico, ¿no? Pero claro. Y luego, socioeducativo. Y luego, psicopedagógico. En ese orden va a ir tu investigación. Entonces, ¿cómo lo vas a poner primero? El pedagógico. El enfoque pedagógico, de acuerdo a Sampieri, es ¡pum! Lanzas. Luego, el enfoque socioeducativo. Y por último, el psicopedagógico. Y abarcaste las tres esferas y los tres elementos. Ajá. Igual Andrea, igual los demás. Si te fijaste, Andrea, me hiciste la pregunta, oiga, y en el capítulo 1, alcance y delimitación del 1, tengo que definir qué es el tipo de estudio, y ahí me lo está diciendo. Sus estudios o sus tipos de estudio, maestras, si fuera un solo autor o una sola disciplina, que no es el caso de ninguna de sus investigaciones, porque están hablando de Vygotsky, porque están hablando de Piaget, teóricos, y además porque estás hablando de lo pedagógico, porque estás hablando de lo socioeducativo cultural, y porque estás hablando de lo emocional. Cada una a esas concepciones que te estoy diciendo se les llama estudios. ¿Tu investigación entonces va a utilizar varios autores? Sí. Cuando me doy cuenta de que mi investigación está utilizando varios autores, ya es multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque voy a hablar de pedagogos, voy a hablar de filósofos y voy a hablar de historiadores. Estoy generando ahí cosas, ¿no? Por eso es multidisciplinario, porque se relacionarán disciplinas. ¿Sí? Entonces ya te dije qué tipo de estudio es, multidisciplinario. Mi enfoque son 3 enfoques con un estudio multidisciplinario. Pero me tienes, ahora, aquí viene lo chido, Andrea, me tienes que definir con 2 autores qué es lo multidisciplinario. Lo tienes que definir. No nada más me pongan, es que es multidisciplinario. Sí, pues, ¿de acuerdo a quién? Acuérdense ustedes que toda investigación es una base y un sustento y anclajes o andamiajes o castillos que forman un todo. Y estos autores los sacamos de acuerdo a nuestro tema, o sea, la multidisciplinariedad, pero según nuestro tema o según como el concepto de lo que es multidisciplina. Es el concepto de lo que es multidisciplinar, pero tienes que decir, por ello, los autores que se manejan en esta investigación, ¿sí?, generan o dan o hacen o conforman un estudio multidisciplinario. ¿Sí? El concepto y el por qué con esos autores. No por qué con esos autores, sino que estás dando cuenta de que esos autores te hacen una multidisciplinariedad. Si se fijan, ya no les ya no los quiero meter en líos de o es integrador holístico o es transdisciplinario, ya no se metan. Ya nada más busquen concepto de multidisciplinario, 2 conceptos, y con eso, y digas, y tú digas con este estudio multidisciplinario, porque se va a trabajar con Piaget, Vygotsky o con los autores que tú tienes, Andrea. Con eso libras ese punto. A la pregunta que tú me hacías, y no es hacer todo un proyecto, todo un trabajo, todo un proceso de lo multidisciplinario, es que tú nombres lo multidisciplinario. Y ya te
De ahí surge esa idea. ¿Qué estábamos viendo? Acá. ¿Dónde está? Sí, dice marco teórico. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Mis enfoques. Yo los acomodé en ese orden porque estoy inventando con esta tesis. Pero ya a Fanny le quedó muy claro. Igual espero que a ti, Andrea. ¿Cómo va a ir? ¿Cuál es el orden que tiene que quedar acomodado tu documento? ¿Con Sí. qué enfoques? Sí, en mi caso empezaría, mi tema es relacionado a género. Empezaría con socioeducativo. Correcto. De hecho, si se fijan, Andrea, el mismo concepto te dice que si fuera del aprendizaje es el psicopedagógico primero. ¿Sí? Pero no es aprendizaje. Si fuera aprendizaje, Fanny tendría que cambiar su tema, no cambiar, sino darle otro enfoque y decir, ¿cómo podemos enseñar a los padres a que no haya deserción? Ah, eso es diferente. Y sería psicopedagógico primero. Ahora, si el tuyo sería cómo motivar a los chicos para el género, ah, psicopedagógico. Pero tú le estás tirando a lo social, el concepto de género, bla, bla, bla. Pero ahora ese cómo me va a ayudar en qué método necesito para que esto se aplique. Entonces, Fanny lo primero que quiere ver es lo pedagógico, luego los demás temas. Si se fijan cómo la misma organización metodológica te va dando lo que tienes que hacer con tu tesis. O sea, por eso no está nada así como ahí oculto bajo el suelo. Y ahí termina tu capítulo 2. Ahora venimos con el capítulo número 3. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí está. De nueva cuenta, maestras, volvemos. Lo que tienen que hacer otra vez en una hoja solita, con Arial 48, centrar y poner capítulo 3, título metodología de la investigación. Yo le puse en la investigación, también es válido. ¿Sí? Bien. Y empiezo con el concepto de diseño de investigación. En el libro de Hernández de Sampieri, en el capítulo 9 de la edición que yo tengo, viene que es un diseño de investigación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues otra vez, si ya te expliqué que el capítulo 2, desde el 2.3 hasta que termine tu investigación, que es el capítulo 3, todo tiene que ir sustentado con autores, con libros de texto, todos tienen que ir sustentados. Ahí no hay de que se me ocurrió, no hay de que yo así lo quiero hacer. No, todo va sustentado. Entonces, si me está diciendo que tengo que hacer un diseño de investigación como tema, el subtema es diseño de investigación 311, ahí lo voy a definir. ¿Qué es un diseño de investigación? De hecho, hoy te voy a enseñar una tesis para que lo veas y veas cómo se armó este show. Luego, ¿qué son los paradigmas de investigación? Aquí viene una especie así como de conflicto, porque para algunos investigadores es paradigma de investigación y para otros es enfoque. No nos vamos a meter en líos. Paradigma de investigación es cualitativo o cuantitativo. Ok, ¿qué es el paradigma de la investigación cualitativa de tu tesis? Y busco otra vez en 3 autores cuál es el paradigma. ¿Sí? Hay veces que algunos estudiantes hacen lo siguiente. No sé, te puede servir, también es una sugerencia o tip. Ellos empiezan a definir cada uno de los paradigmas. Más agarran el libro de Hernández de Sampieri, lo cualitativo, lo cuantitativo y lo mixto. Pero empiezan con los que no van a trabajar. Ahí, por ejemplo, ellos empiezan diciendo, hay paradigmas de investigación cuantitativo.
el cual tiene las siguientes características. Hernández Sampieri, 2016, dice que, y empieza a hacer las características, y las define. Y luego dice, también dentro de las investigaciones hay un paradigma mixto, el cual utiliza, ya explicas, ¿no? El cual utiliza test, el cual utiliza pruebas estandarizadas, bla, 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 bla. ¿Sí? Y al final dice, bueno, y para efecto o para propósito de esta investigación es de corte cualitativo, el cual significa que, y ya me das la definición de lo cualitativo de acuerdo a estos autores que se encuentran allí en el texto, o con Álvarez Gallú o con Vargas, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer. Esa es una sugerencia, ¿eh? Si tú quieres entrarle directo a lo que el investigador dice de lo cualitativo, adelante. Pero aquí sí entonces tienes que poner 3 o 4 autores. ¿Para qué? Para que se vea bien completo tus definiciones. Lo mismo en enfoque y estudio. Ya los vimos, ya los dijiste, ya te expliqué el cómo, ya lo escribes. Un enfoque es la manera en que se observa, se analiza el fenómeno e investigar. De acuerdo a Álvarez Gallú, esto es el enfoque. Esta investigación tiene como enfoques él, y lo vuelves a acomodar y lo vuelves a repetir. El tipo de estudio es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque para Javier Vargas, lo multidisciplinario es esto, estudio. Ahora, 3.1.4, la metodología de investigación acción. Esa ya hasta tuvieron una clase en maestría. Busquen sus notas y su trabajo y lo ponen y lo descargan. Y aquí tienes que empezar con otra vez. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Con quién es? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué se utiliza en educación? Hay investigación-acción y después investigación-acción participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo con citas. Todo con citas. ¿De qué tamaño? Pues ya depende de cómo vayas tú desarrollando y escribiendo. Lo que sí es que me tiene que quedar bien claro que es la investigación-acción. Ahora, fíjate, ya no le muevas, ya no te metas en líos. Tal cual está el 3.1.4.1, la investigación-acción va a ser observada desde la hermenéutica y la fenomenología. Y me vas a definir o buscar un par de definiciones de qué es hermenéutica y qué es fenomenología. Para George Hans Gadamer, la hermenéutica es, ya tiene su definición. Para Paul Riquet, para Schleiermacher, para Dilthey, no sé. Hay un buen de hermeneutas. Hay dos tipos de hermenéutica. La hermenéutica de los textos sagrados, que se llama exégesis, y la hermenéutica como método para analizar la realidad. Cada uno, ya empiezas a decirme, ¿no? Y luego, la fenomenología de Edmundo Husserl se utiliza como método de interpretar de la realidad porque tiene estos pasos, son como 6 pasos. Los vas desarrollando y los vas escribiendo con cita. Ya. Área y línea de investigación de UMEP también está en el Excel. Ahorita si quieres te la muestro. Técnicas e instrumentos de la investigación. Ya empezamos aquí a cerrar la pinza. ¿Qué instrumentos utilizaste? No se les vaya a olvidar porque siempre lo obvian. El primer instrumento que utilizaste fue la observación. No pudiste hablar de un fenómeno si no lo observaste. Luego, por ejemplo, pudiste haber utilizado la entrevista, a lo mejor un cuestionario, un portafolio de evidencias,
un ¿cómo le llaman las educadoras a esto? Un librito, cuadernito de notas que tiene, no me acuerdo cómo le llaman. Ah, de campo, libreta de campo, algo así le llaman de campo. Diario, ¿no? Diario de campo. Ese diario de campo, gracias. O sea, todos esos son las técnicas que utilizaste. No es que dicen, oiga, utilizar observación, claro. Anotaste, en algún lugar tuviste que anotar eso, claro. Bien. Y aquí viene 3.2, protocolo de intervención. Si es un protocolo de intervención, te lo muestro. Me salgo de aquí. Ahí está. Cara, ya me sacó. No sé por qué me sacó. Y son los pasos a seguir para una propuesta de intervención educativa. En otras palabras, es una planeación que tienes que elaborar en enero. Ahora, bueno, ahorita le comento a Fanny. Tienes que hacer una planeación para 3 semanas en donde tienes que seguir, primero poner la definición que es una propuesta de intervención y ahí está. Los pasos que lleva una propuesta de intervención. Todo eso te lo voy a pasar. Casi nomás vas a interpretar y pasar. Interpretar y pasar. Me voy a ir adelantado. Y pues me lo adelanto. Quiero que lleguemos a esto. En esta generalidad yo le puse números porque pues esto se ve aparte. Pero ya tú se ve aparte, digamos, y se explica aparte. El tratamiento que se hace es diferente. Ya en tu investigación no va a llevar números, nada más va a llevar la introducción, justificación, propuesta, objetivos, son propósitos, objetivos y argumentación. Y contenidos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividad voy a realizar? La metodología, la dosificación de los contenidos, ¿qué piensas esperar de eso que aplicaste? La evaluación. Las fuentes de información, pues obviamente, se obvian y se van a pasar hasta la bibliografía general. Aquí en este espacio se obvian. ¿Por qué se obvian? Porque van a estar en el aparato crítico o bibliografía al último. Y si vas a utilizar fuentes bibliográficas, por supuesto. Y una propuesta de trabajo es esta, para poner tu planeación. Ya te utilizas el formato que tú quieras, pero debe de llevar el objetivo, qué va a contener, cómo se va a realizar, en cuánto tiempo se va a realizar, qué días la vas a aplicar, qué materiales vas a necesitar. Todo ello se va a llevar a cabo. Y como ya vamos a regresar a lo presencial en enero, pues sí va a ser necesario. Cuando estuvo la pandemia, y si te lo comento, nos deteníamos porque no podíamos aplicar esto. Pero no quiere decir que no se hiciera, Se hacía todo el cronograma, es decir, se hacía toda la planeación
Lo único que no hacíamos era llevarla a cabo. Y decíamos, no porque se nos haya antojado, poníamos notas y poníamos citas en donde, por qué situaciones no se llevó a cabo ese documento. Poníamos y decíamos, bueno, por la pandemia y cosas así, por eso no se llevó a cabo. No crean que es nada más porque se nos ocurrió. No, no, no. Entonces, pero como si vamos a regresar ya en enero, va a ser necesario que ustedes hagan esta planeación. Yo estoy pensando, fíjense, que con 3 semanas, que se aplique 2 veces a la semana, arroja los datos. Les decía, por ejemplo, a Fanny, que ya no está en ese lugar, pero que ya hizo su investigación, ella sí va a hacer, bueno, y si otro de ustedes no está también en ese lugar, ojo, yo estoy pensando en la maestra Fanny porque ella me dijo, ya no estoy en esa escuela, pero me sigue interesando. Ok, perfecto. Pero de cualquier manera no se escapa Fanny de hacer la propuesta. ¿Qué actividades sugeriría? ¿Qué actividades haría para que pudiera llevarse a cabo y explicar la deserción? No sé si Andrea sí sigue ahí en su escuelita, pues bueno, ella sí tiene que explicarse y ponerse las pilas. De hecho, cambié. De cuando hicimos el protocolo a estas fechas, cambié de escuela, de rural a urbana. Ya estoy aquí en Morelia, entonces sí. Pues sí, de hecho, no hay problema en aplicarlo. Estamos en presenciales. Es lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir es eso. Tal vez Fanny sí tenga más problema porque ella no. A ver, lo que quiero decir, a ver si soy claro, que no cambiaste el tema, nada más cambiaste tú de escuela. Sí. Okay. Y Fanny sí cambió de escuela, de sesión escolar y de todos los elementos, pero como ya tiene la investigación y ya tiene los datos, esos datos le van a servir para acomodar toda la investigación. Por eso hay 2 tipos, por eso la investigación lleva un nombrecito que es longitudinal. Eso significa que se hizo la recopilación de los datos en un tiempo específico, en determinada fecha, ¿sí? Y eso es lo que significa que hizo ella, ¿no? Porque me pregunté qué es lo longitudinal y qué es lo transversal. Lo longitudinal es que Fanny hizo en un momento dado toda esa recopilación de la información, ¿sí? Hay otro nombre que le llaman a transversal, además de que utiliza otros tratamientos, digamos. Lo transversal es que hizo una recopilación por un par de meses y fue cambiando. Pero como nuestros tiempos en esta investigación son cortos, nosotros no utilizamos ese tipo de investigación, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos más a lo longitudinal, que en un tiempo determinado se hizo el tratamiento de la investigación, ¿sí? También les voy a pasar, además, un ejemplo de cómo se lleva a cabo y se elabora. ¿Sí? Miren, y ahora sí, también si necesitan para irse basando en esta tesis, también se las paso. ¿Sí? ¿No? Ya es como va a quedar tu tesis, ya en PDF. Ahí está. Vamos despacito.
tipo, y eso de hecho va a llevar, el estudio obviamente es doctorado en políticas públicas, etcétera. Y el enunciado o la leyenda que lleva es la siguiente: estructura del reporte de investigación, que titula, y ya le pones tu nombre, que presenta Andrea Amaya, Morelia, Michoacán, y la hoja en blanco, que es la portadilla, dictamen. Ese se los entrego yo a ustedes, hoja en blanco, agradecimientos. Hoja en blanco, dedicatorias. Hoja en blanco, resumen. Si cuenta las palabras son menos de 200. El abstract. Hoja en blanco, índice. Y ahí está. Si se fijan en un detalle de la investigación, donde dice introducción, está en números romanos y aparece hasta la página 17. Si cuentas las hojas y las hojas en blanco y todo lo que nos antecedió, son 17 páginas. Y si entonces te das cuenta, ya el número arábigo aparece en la 23. Quiere decir que este estudiante hizo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 cuartillas de introducción. Lo puedes contar y corroborar. De hecho hizo 5, porque cuando va el capítulo 1 se está contando. Fíjate, verás. Y vean el acomodo. Hoja en blanco. Hoja que dice introducción. Y las cuentas. 1, 18, 1, 2, 3. Hoja en blanco 4. En blanco. Y capítulo 1. Hizo 3 cuartillas de introducción. ¿Qué lleva la introducción? Pues obviamente todo lo que tú hiciste a lo largo de tu investigación. ¿Cómo llegaste a hacer tu investigación? Es decir, ¿qué te llevó a hacer tu investigación? Y entonces, ahora sí, capítulo 1, si lo checas, está en Arial 48. Solito, hoja, y empieza. Y ahora sí, fíjate, página 23. Y está su génesis del problema. Antecedentes, es tema, génesis del problema, subtema. Y ya lo vimos en el índice. Van checando, me voy a brincar, quiero que veamos algo. Les puedo enviar esta tesis para que les sirva de guía, si quieren. Sí, por favor. Va. Entonces ahorita, terminando la clase, la subo bueno, de una vez. A ver. Y los otros documentos, porque creo que sí nos los había mandado ya, pero la verdad yo cambié de computadora y ni siquiera encuentro mi protocolo. Tengo algunas cosas en línea, pero igual si nos los puede mandar, de favor. Por supuesto, yo los envío, los voy a subir todos al grupo. Todos al grupo. Bueno,
Sí, nada más que le quería brincar. Quiero brincarme nada más para que vean cómo se hace la propuesta de intervención. Ya esto, ya que ustedes con toda la calma del mundo lo ven. No es necesario que los atiborde ahorita les ponga cada uno de los elementos. Para que se estresen más. Más bien ahorita estos son generalidades para poder avanzar. Capítulo 2. Ya sé que aquí el PDF lleva toda la definición del marco 3 del capítulo 3. Ya dice en investigación. De hecho, esto les va a ayudar, porque aquí dice investigación, acción a John Elliot y a la Torre y todos, la fenomenología, la hermenéutica. Aquí está, esto es lo que quería que vieran. Ella lo dosificó de esta manera. Primero hizo todo el cronograma general. Ella utilizó fotografías, algo así se llama la técnica. Bien. Conclusiones. Quiero que vean cómo estuvo su anexo. De conclusiones tiene 3. Los anexos ya no se enumeran. Ahí está, mira. Aquí está ya dosificada. Ahí está. Así lo organizó. Ahí está. Cómo planificó la sesión, cómo lo organizó. Y ahorita les envió la tesis. Y los documentos, sí, todo se lo voy a enviar al WhatsApp. Para que tengan. ¿Dónde? Sí. Bueno. Aquí está. Hola. Ahí va. Poquito, ¿qué pasó? Ahí está la tesis. Entonces ahí está. Ah, pues yo creo que sí. Espero que sí. Sí, ahorita lo checo entonces. Sí, pi. Ok, sale. Bye. Bien. Y por último documento que les tengo que mostrar es este. El tema que nos da dolor de cabeza. ¿Cómo citar? También les voy a enviar estas diapositivas. Pero bueno, un poco de historia para qué y en qué nos favorece el uso de las normas APA. Unificamos criterios de estandarización. Es decir, no ponemos lo que se nos pegue nuestra gana y no hacemos a nuestro gusto
todos los criterios y todas las maneras, digamos, de explicar. Y además estamos haciendo ciencia. Nos explica cómo redactar algo que ya que está en uno de los documentos que les voy a hacer llegar. Los textos deben ser redactados en tercera persona, en neutral, o mejor aún en infinitivo, prefiriendo siempre los autores prefiriendo así los autores consideran, o se considera, esta investigación considera, los autores consideran, se debe de evitar usar adjetivos calificativos y pronombres específicos para los sexos. Son juicios de valor, como dice él. El estilo APA requiere los siguientes pasos para hacer su formato. Y aquí es donde yo les decía, dependiendo del estilo que estemos utilizando, es decir, del manual que estemos utilizando, el manual 5 y 6 decía APA Arial. El manual 7 dice 12 y está en Roman. El tamaño de letra no cambia. Ahora me van a preguntar ustedes, bueno, ¿cuál pongo? Si tú pones Arial, tiene que ser en todo tu texto. Si tú pones Time Roman, en todo tu texto. Nada más es lo único que te voy a pedir. Gente muy quisquillosa, si te leyera diría, a ver, ¿por qué? Si estás utilizando APA 7, APA 6, pusiste Time Roman. Si solamente APA 7 lo lleva, pero no creo que nos ocurra eso. Los encabezados ya también te los dije, en 14, en 12, 12 y 14. Y ahí nos dice, ¿no? Sangría. En todo trabajo de investigación debemos citar a los autores en los que nos hemos basado para realizar nuestro trabajo. Otorgándole el crédito, eso es lo más importante de hacer citas APA. Tenemos que otorgarle el crédito a quien corresponde y quien lo hizo. El formato sugerido para las ciencias sociales, ¿sí?, se caracteriza porque se utiliza el apellido del autor, seguido del año de la publicación. Se pone el autor, por ejemplo, Piaget. Se abre un paréntesis y se pone el año de la publicación. Requiere paréntesis dentro del texto, más que notas a pie de página. Fíjate, no es lo mismo cita a pie de página que nota. Cuando yo les he platicado y les comento, a ver, hagan una nota a pie de página, ¿qué significa esto? Le vas a bajar y vas a poner en el texto la nota, es decir, abajo, al final, con letra más pequeña, una notita. Por ejemplo, se me ocurre que ustedes en algún momento dado de su trabajo pusieron DUA, pero como no es parte de la investigación, pero como quieren aclararnos el punto, ponen DUA y abajo ponen Diseño Universal para el Aprendizaje y la Participación. Este es un método, un modelo, una manera de hacer trabajo así, bla, 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 bla. Y listo. Profe, pero esas, el tipo cuando le ponen notas no es como otra norma, pues no me acuerdo cómo se llama, pero no, ese es el punto. Por eso fíjate lo que dice. Cuando haces tú la cita, se hace dentro del párrafo. De hecho, aunque sea una cita larga, se hace dentro del párrafo. La diferencia entre una cita corta y una cita larga es que la cita larga de más de 40 palabras se reducen las sangrías y se reduce el tamaño de letra. Pero cuando termina la cita textual, abres el paréntesis y pones Vargas, coma, 2005, coma, página, algunos ponen PAT, otros ponen P, 27. Y una nota no lleva numeración, lleva un asterisco y hacia abajo un indicativo, un indicador, una figurita. Como te decía yo, puede ser un asterisco y lo bajas a pie de página. Pero no es cita, es nota a pie de página, una notita, Andrea. Esa es la diferencia.
que a veces nos confundimos, y ahorita tú lo que me preguntaste, me dijiste, eso es una cita, y esas citas se hacen en un formato que se llama Chicago. Es válido, pero Chicago se utiliza para otro tipo de documentos, en donde antes lo hacíamos a pie de página. Poníamos el número 1, terminábamos la cita, se ponía entrecomillado y entre paréntesis se ponía número 1 y abajo cita número 1. Pero como es una nota, no se hace eso. Esa es la diferencia, Andrés. Ok. Esa es la gran diferencia. Okay. Vamos, si no quieres explicarte por el ejemplo que les puse, ¿qué es el DUA? Bueno, ok, te vas así. No es necesario. Pero hay investigadores que dicen, bueno, como no, la tesis no está hablando de DUA, pero estoy citándolo, me parece importante explicarlo en 4 renglones, 5 renglones, ¿qué es? De hecho, hay notas en libros y en tesis que son muy extensas. De hecho, abarcan hasta la otra hoja. Sí, pero ya estos investigadores, pues bueno, ya tienen callo, ya tienen toda la experiencia del mundo, y entonces por eso nos hacen eso. Pero es nota a pie de página. Nota, una notita. Por ejemplo, va a aparecer una frase que esté en otro idioma y que no esté traducida tal cual, y tú vas a poner, al español se traduce de esta manera esta palabra. Por ejemplo, se me ocurre la palabra gestal. Gestal es una palabra alemana que no tiene la traducción exacta en español. La traducción que más se aproxima dice figura fondo, ¿sí? Nada más, pero como no hay una traducción exacta, se pone nada más así, y eso es una notita, André. Hoy quiero explicar por qué se pone de esa manera, ok, y lo digo. Como te digo, y les digo a todos ustedes, no es necesario, pero a mí me parece sí fundamental, y de hecho, cuando yo escribo así lo pongo. A ver, hay una palabra que no es parte fundamental, digamos, de lo que estoy escribiendo, pero sí es necesario explicar el porqué. Eso también ocurre, jóvenes, cuando se traduce un texto. Vamos a suponer que tú hables francés y que tomaste un libro de francés y lo traduces. Ah, pues qué chingón es Fanny, Andrea, y nos explica, este texto fue recopilado de una clase que tuve en francés de tal autor, y pones hasta la traducción toda completa, pero eso es una nota al pie de página, porque yo te podría preguntar, ok, Andrea, ¿y ese libro dónde salió? No, fue una conferencia a la que fui en francés. Ah, qué chingón, entonces ahora sí ponme la nota a pie de página. Como les digo, ya estamos hablando de investigadores de CONACYT, que les están pagando. Nosotros pues más bien estamos pagando para tener el grado, ya más bien nada más el documento. Pero sí puedes poner un par de notitas, 1, 2 de notitas, en donde de hecho no está ni siquiera definido. Por ejemplo, hay una palabra que se utiliza ahora mucho que se llama alter ego. ¿Ok? Pongo una notita, nota, alter ego, un asterisco, y voy a pie de página. O al final, pues. Alter ego para Levinas significa esto. Fuentes que involucran más de 3 autores, todo esto pues ya está. Nada más quería que vieran, ¿no? Aquí viene la cita textual, cita contextual o cita de citas. Ok, la cita textual de menos de 40 palabras va dentro del párrafo. La cita contextual no es otra cosa más que una cita de paráfrasis, que tú interpretes lo que estás diciendo, y tiene 2 tratamientos. La cita textual no se nos complica mucho, porque dirás tú, a la torre, no. La investigación y acción participativa es el proceso mediante el cual el investigador participa y es parte de la investigación. Cierras, termina la cita, abro paréntesis,
Eliot, 2008, página 20. Perfecto. Ahora, ¿te sigue interesando el texto de Eliot, John Eliot? Pero ya no quieres hacer cita, entonces vas a hacer una paráfrasis o contextual. Perfecto. Puedes ponerlo de dos maneras. Al principio, de acuerdo al texto de Eliot, que es investigación-acción, y haces tu interpretación. La investigación-acción es el fenómeno, el proceso mediante el cual en las aulas de clases se está investigando esto y así. Y lo pusiste arriba, pusiste en el texto de Eliot, abres paréntesis, después del apellido, abres paréntesis y pones 2005, la fecha en la que Eliot desarrolló su texto. La otra forma es la siguiente, jóvenes. Redactas, no dices en el texto de Eliot, dices el nombre del libro, investigación y acción como fomento fenómeno de la educación, y haces una interpretación, y al final pones Eliot y abres paréntesis 2006. Son las dos maneras. Y la cita de la cita, ¿cuál es? La cita de la cita es que, por ejemplo, voy a poner un nombre que voy a inventar. Por ejemplo, Brownstein cita a Eliot. Entonces tienes que poner Eliot, en Brownstein, abres paréntesis, 2005, cierras paréntesis. Y haces la paráfrasis. Hay autores que citan autores. Así es como lo debes hacer. Para citar un trabajo publicado en Internet, debemos tener en cuenta los mismos elementos que en una fuente impresa. En caso de citas textuales, necesitamos escribir el apellido del autor, seguido del año de publicación y el número de página. En caso de no contar con el número de página, se recomienda el número de párrafo. Vamos a suponer que tienes no tienes la página, no vas a decir, mira, dice página 1, 2 porque tú lo inventaste, lo estás moviendo. No. Empiezas con el primer párrafo de ese escrito y dices, la cita es del párrafo 3 y pones entonces no le vas a poner párrafo 3. Y va el símbolo que está ahí. O la abreviatura párrafo. López 1998, la abreviatura esa, o López 98 párrafo 3. Así como te estoy explicando. Obviamente aquí te está diciendo, las referencias que citas deben de aparecer en tu bibliografía final. Ya me brinco esto. Okay. Les pongo esa nada más era la explicación, les pongo unas más simples para no romperle la cabeza, porque ya sé que están sufriendo, están pensando, chale, yo pensé que ya había terminado mi doctorado, pero tengo que hacer esto, que va. Después de un año. Sí, caray, algo me explicaron de eso, no sé, realmente no, yo no entiendo de esas cuestiones, pero algo así me explicaron por los tiempos, esto no es, por los tiempos, ¿cómo me dijeron? ¿Cómo dijeron? Por los tiempos, cómo inició su doctorado, algo así tenía que ver. Algo así decía. Que por eso, tenían que esperarse esos tiempos. Yo digo, pues no sé. ¿Dónde estás? Ahí voy. Ahora sí, ya chicos, voy back.
Sí. Muy bien. Ahí está. ¿Sí o no? No. Bien. No es ella. Hasta luego. ¿Por qué utilizar normas para citar o hacer referencia a otros textos o documentos? Y aquí está la respuesta. Les digo, ya no les voy a dar cátedra, ¿no? Nada más. Reconocer y dar crédito a las ideas de otros. Documentar mi trabajo. Aplicar la visión del lector, ampliar la visión del lector sobre el tema de mi trabajo. Y una norma ayuda a armonizar la forma de citar y hacer referencia a otros documentos. Por eso es necesario APA. A través de la referencia se conoce el trabajo profesional de otros autores y el tuyo. Y aquí está más fácil la forma de citar bibliográficas. Perdón, bibliografía. Citas y referencias bibliográficas. Si tengo la cita, debo tener la referencia bibliográfica. Si yo hice una cita de Carlino del 2005, esa es la cita en mi texto, en mi párrafo. Aquí es el ejemplo nada más, página 74. Y la referencia bibliográfica que debe de ir al final, es decir, en mi bibliografía es así. Es un dispositivo que causa cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Citas textuales, aquí está. Cita con menos de 40 palabras deben estar dentro del texto entrecomillado. Citas con más de 40 palabras aparte del texto, sin comillas y con sangría. Y la letra reducida. Si estás trabajando con 12, tienes que ponerla, depende del tamaño de la cita. Si la cita es muy larga y abarca casi, no sé, media cuartilla, por ejemplo, reduces la letra a 10. Si es menos, a 11. Y reduces sangrías. Cita, paráfrasis es una cita referencia o contextual. Cita textual con menos de 40 palabras, y ahí está el ejemplo. Les voy a pasar esta diapositiva, de hecho ahorita las voy a hacer llegar. Y ahí está el ejemplo, ya para no explicarles, para que no se me cansen. Este es el que quería que vieras, la cita de paráfrasis. Tiene dos maneras, dos formas. Una al empezar el texto con el nombre del autor o con el libro, y la otra al final. Pero fíjate la diferencia. Cuando empiezas con el nombre del autor, pones nombre y apellido. Ahí me anda sacando. Me andaba sacando. Ahí está. No sacó otra vez esta cosa. Voy a volver a poner. ¿Por qué si mi internet anda funcionando bien? Yo tengo una duda. Bueno, realmente en las citas creo que no tengo problema. La última vez que hice así el documento lo hice más o menos bien. Pero, por ejemplo, también tenemos que poner la referencia de los libros que usamos en el capítulo 2. Sí, todas. Todo. Todos. O sea, todo lo que usemos todo. Va pues citado, ¿no? Como en APA. Sí. Ok. Sí. De hecho, si utilizaste mira, hay otra manera que también dicen y hacen. Dicen que tú tienes que poner una leyenda en donde diga libros consultados. Pero sí se hace muy locochón porque no te aparecen, si no le pones libros consultados, te van a decir luego, oye, tienes un libro que no está citado. Por ejemplo, no sé, se te ocurrió una novela, se estaba leyendo una novela y dijiste, me dio la idea.
Ah, qué genial. Pero resulta que no está citada y la gente no, también los que estamos leyéndolos a ustedes, no nos percatamos de eso que tú pones, libros consultados, no libros citados. Lo que hay que poner en la leyenda, libros consultados o libros de consulta. Pero para evitar eso mejor no se ponen. Entonces, pero un diccionario sí, porque no entendiste un concepto. Ese es el asunto, Andrés. Y aquí está la paráfrasis, como te decía, Paula Carlino y Carlino. Las dos formas de hacer citas son válidas. Cuando vas a citar a varios autores, citas textuales extensas, se reduce, ahí te explica. Las referencias, cómo van a ir al final. Ahí está el apellido, el libro. El libro electrónico, cómo se cita. Es el libro con editores, libro con varios autores. Una revista en físico, cómo se cita. Una revista electrónica, cómo se cita. Un periódico, cómo se cita. Un documento electrónico sin autor, cómo se cita. Un documento electrónico corporativo, cómo se cita. Unas bases de libros que hay. Me brinco esos porque no los utilizamos. Y también puedes citar películas. O un video de YouTube. De hecho, cuando tú pones un video de YouTube, le pones las especificaciones y se abre y te dice en qué año fue, de qué trata y en dónde fue hecho. Como referencia a mis libros, lista, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 6 autores, ya todos estos son ejemplos. Creo que es suficiente con eso. Entonces, pues obviamente tenemos que darnos cuenta de que necesitan este documento que les voy a hacer llegar para que ustedes mismos empiecen a citar. Ya tratando de explicártelo y ponerte ejemplos, creo que te va a ser más tedioso y cansado y te va a frustrar. Tenemos nosotros que hacer lo siguiente: ir en la marcha, cuando vas escribiendo, organizando, construyendo. Yo les sugeriría que fueran acomodando el texto, los 3 textos que envié del índice, que sean su base para que ustedes vayan rellenando. Pónganlo y pónganle el nombre de su tesis y pónganle el nombre de todo lo que llevan y nada más vayan acomodando en cada espacio, muévanlo, por eso es el Word, lo mueven y dicen antecedentes y chin le meten. Ok, ya tengo las tesis, ok, ya tengo las tesis internacionales bien, las locales, las nacionales y perfecto, las investigo y las busco. Y vayan acomodándolo así. Ok, ya hice el 1.1.2, que son las internacionales, ahora van las nacionales. Muy bien. Y lo mueves nada más el documento. Yo eso se lo sugeriría. Que lo pongan como índice. Y ya sea que al principio, al final, ya como tú te acomodes, hagas la tabla de contenidos, el índice, todo junto. Yo se los envié por separado porque tenía que explicárselos por separado. Pero tiene que ir todo junto, así como va la tesis que ya subí al grupo, así como va en ese orden. Lo único, digamos que lo único que no vamos a meter nosotros y que no vamos a acumular nosotros, lo único es el que les dije del comie. El comie es lo único. Esperen que se desactivó mi audio. Es lo único. ¿Sí? Déjenme. Voy a salirme de aquí.
Listo. Listo ya. Me salí los audífonos, como me separé de ellos, se salió. Vamos a ver cómo vamos con este asunto. Y bueno, les decía entonces, yo les sugiero que lo vayan acomodando de esa manera. Ya de esa manera acomodado, cómo va a ir funcionando. Y que lo vayan organizando bien. Bueno, a ver si no me falla. Hay que andar muy movido con esto.